y de cómo lo hago, o tratar de ver cómo lo hago. Hay 10.000 maneras, cada uno puede tener la suya, pero vamos a tratar también de implementar algo que sea más o menos lógico. Recordando que lo que dijimos al principio, conectar un paciente a un respirador no es lo mismo que darle asistencia respiratoria mecánica. La asistencia siempre tiene que estar sincronizada con el esfuerzo de los músculos inspiratorios. Eso es lo que tenemos que priorizar. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos es reconocer la interacción de los tres cerebros, reconociendo cuál es el problema, las herramientas y cómo se hace. Y acá empezamos con lo siguiente. Tenemos distintas situaciones y yo puedo lograr formarme en alguna de estas dos situaciones, trabajando en agudo, trabajando en crónicos. Hay veces que los médicos y kinesiólogos entrenados en pacientes en crónico, que tenés más tiempo para estudiar con más tranquilidad la fisiopatología del paciente, la interacción, me puedo equivocar y volver sin poner en riesgo la vida del paciente, me ayuda a comprender cómo voy a responder en agudo. Pero tengo que tener la suficiente personalidad y decisión y seguridad para trabajar en agudo para no hacer justamente daño al paciente. En agudo muchas veces no se pueden hacer todas las cosas que decimos. Actualmente tenemos también la suerte de tener un tomógrafo de impedancia eléctrica que nos permite evaluar sin necesidad de colocar ningún balón a los pacientes. Pero bueno, estas son las dos situaciones y acá faltaría el banco de entrenamiento, ¿no? Pero agudo y crónico, crónico y agudo, es como vamos a estar resolviendo, son las situaciones en las que vamos a tener que desenvolvernos. Además, el paciente puede estar despierto, puede estar durmiendo, puede estar con drogas. Las situaciones del paciente también pueden estar variando, porque pueden estar variando cuando está despierto en sueño en distintos decúbitos, pueden estar cambiando la actividad del centro respiratorio y puede estar variando también la mecánica tóraco-pulmonar. Que eso es lo que puede pasar en el sueño o cuando uno trata de poner alguna droga para disminuir el drive central, la disminución de la actividad de centro de respiración, esa alteración de la mecánica respiratoria, cambios de cúbito, todas cosas que ya conocemos. Bueno, en la parte de cuál es el problema, no nos cansamos en identificar cómo está el centro respiratorio, cómo es el patrón respiratorio, el TI, el race time espontáneo, cómo está la bomba muscular, si está fatigable, si está débil, si está bien, y cómo está la carga resistiva y elástica. Por lo menos, si no la podemos medir, tener alguna cuestión cualitativa. Recordando también que los pacientes simples tienen una sola alteración, por así decirlo. Imagínense un paciente con apneas de sueño, tengo alterada el centro respiratorio puede estar bien, la bomba puede estar bien, y tengo alterada la carga elástica. La solución va a ser simple, porque le voy a poner CPAP, o por ejemplo, otro paciente simple en el sentido de un paciente neuromuscular, donde puedo tener alterada la bomba muscular específicamente, mi centro respiratorio está bien, la carga, entonces voy a tener una solución simple, una sola cosa. Y los pacientes complejos tienen más de una alteración, que habitualmente son casi todos los pacientes bien complejos, tienen alterada o la bomba y el centro respiratorio, o tienen además un EPOC con insuficiencia cardíaca, o un neuromuscular que tuvo una neumonía o un neumotórax. Entonces, son pacientes habitualmente los complejos, y lo difícil es ir sacando la paja del trigo para ir viendo qué es lo que voy controlando o recuperando primero. Entonces, el encargado de la ventilación asistida evalúa la situación, habitualmente es el kinesiólogo, a veces también el médico, evalúa la situación del centro respiratorio, si está habitualmente el centro respiratorio, lo que nos interesa es estar deprimido, y ahí salen todo lo que llamamos hipoventilación del eje central, hipoventilación secundaria alcalosis, apneas centrales, chain stop, y va a elegir o tiene que elegir un equipo que tenga sí o sí frecuencia de respiratoria de backup o un volumen asegurado, o en un chain stop un servo asistido. Evalúa también los músculos, la resistencia y la elastancia, que es
Esto, si me hablan que estamos en un gimnasio, es lo mismo, es cómo están mis músculos en relación al entrenamiento que voy a hacer, si me voy a fatigar o no. Y acá seguramente va a estar con un aumento de la actividad del centro respiratorio, etc. Y acá lo que elegiríamos es el equipo que vaya a darle soporte a los músculos inspiratorios. Vamos a poner las alarmas bien en volumen, vamos a tener que estar acorde vamos a estar jugando mucho con el rise time y el TI adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, con esta ecuación de movimiento, lo que vamos a ver, cuando puedan colocar un balón esofágico, vamos a ver cómo está la carga umbral elástica, cómo está la elastancia por el volumen y cómo está el flujo. La posibilidad de tener en Argentina esta partición del esfuerzo, acá, como ven, acá lo que yo estoy viendo es la ecuación de movimiento. Esto es lo interesante de poder entrenar alguna vez con este tema de diagnóstico y de visualización de este esfuerzo. Recordando que el CPAP abre y estabiliza y la presión de soporte ayuda a que el aire entre. Una vez que tenemos una idea del diagnóstico, vamos a hacer lo que llamamos la prueba de máscara y adaptación de presiones. En crónico tenemos mucho tiempo, en agudo tenemos que actuar rápido y con decisión. Se realizan, esto es un poquito pensado también para crónicos, se realizan sesiones de adaptación personalizadas, donde de acuerdo a la cara, nariz, labios, etcétera, se prueban distintos tipos de máscaras. Por eso, acá es importante que todos los servicios que quieran hacer ventilación invasiva vayan juntando, comprando, donando, robando, haciendo lo que sea para tener distintos tipos de máscaras. Y entonces, de esa manera yo le puedo dar es decir, nadie se compraría un par de zapatillas 3 números más chicos para una carrera o para un baile, para mi casamiento no me voy a poner zapatos muy grandes que parezca un payaso, ¿no? Entonces, acá estamos, siempre estamos como pobrecitos, bueno, es lo que tengo, ¿no? No, tenemos que hacer el esfuerzo, siempre buscar el esfuerzo para tener las herramientas que necesitamos. Una vez que tenemos esas máscaras, probamos la tolerancia. Hola señor, usted va a recibir esto, dígame cómo lo siente, qué es lo que le pasa. Entonces, tenemos que probar la tolerancia a las presiones de tratamiento, ¿de acuerdo? Y esas presiones tienen que estar entregadas de acuerdo a lo que el centro respiratorio está pidiendo en ese momento. Hay que controlar las fugas y si se utilizan equipos que tengan auto-EPAP o volumen asegurado, hay que manejar muy bien y estar seguros con las ventanas de presiones y de tratamiento que se le está dando. Recuerden, otra vez acá, volvemos al tema de máscaras, que la elección de las máscaras es uno de los principales determinantes del éxito o fracaso de la ventilación mecánica invasiva. En un hospital muy conocido donde he trabajado, es increíble la diferencia que hay entre el éxito de la ventilación no invasiva en terapia intensiva y el éxito de la ventilación no invasiva fuera de terapia intensiva manejado por kinesiólogos. En la terapia intensiva utilizan muchos equipos TECME y Total Phase, y fuera de la terapia utilizan equipos de flujo continuo con las máscaras adecuadas y demás. Obviamente en la terapia esta tienen un fracaso muy alto con la ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque están utilizando una máscara que no es adecuada, están utilizando respiradores que no son los mejores. La ocurrencia de las complicaciones, esto es un artículo de Meta de Nicolas Hill en crónicos, obviamente, en ventilación domiciliaria, tienen cerca de un 50% de los efectos colaterales del fracaso de BNI están relacionados con las máscaras. Los ventiladores de flujo continuo, con fuga, ¿se acuerdan? Lo que tenemos es esto de acá, lo que llamamos máscaras venteadas. Tienen que tener una salida, permitir el flujo, porque voy a tener 2 niveles de presión y durante la EPAP se elimina y se ventea el CO2. En cambio, en los ventiladores
que tienen doble rama o válvula expiratoria, vamos a tener un codo azul, y las máscaras idealmente tienen que tener un sello casi perfecto, y como vamos a ver el sábado, los distintos tipos de máscaras que vamos a estar utilizando. En la selección de interfaces, en las consideraciones generales, vamos a tener que tener en cuenta cuánto va a durar la ventilación invasiva, si voy a usar un solo tipo de máscara, si voy a ir rotando las máscaras para ir cuidando la piel, tengo que tener en cuenta cómo es la nariz, la cara, la compatibilidad con el respirador, si el paciente tiene claustrofobia o alguna otra historia, tengo que estar muy al lado del paciente otra vez, eso lo vamos a ver también en forma más práctica. El sábado también les vamos a entregar también un articulito muy lindo de interfaces que sale publicado en un libro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Muchas veces los respiradores tienen una ventana donde preguntan qué tipo de interfaz van a usar, si es invasivo, si va a usar máscara, nasal, total o pillows, o si va a usar una pieza bucal. Entonces, de acuerdo a eso, porque esta es toda la información que le estamos dando al cerebro del respirador para que haga los ajustes necesarios cuando entregue la presión. Cuando usamos, por ejemplo, acá una auto-EPAP, ponemos una presión mínima y una presión máxima, y lo primero que hacemos es una prueba, y tenemos que ir leyendo a las 24 horas o al día siguiente cómo anduvo esa presión. Entonces, esta es la presión al 90 o al 95% del tiempo, y vemos que tenemos mucho espacio. Entonces, lo que vamos haciendo, vamos achicando esa ventana hasta tener una EPAP mínima que sea menor a 3 puntos, 4, 3, 2 puntos de la presión 90-95, y una presión máxima que también esté en un más 3 de la presión 90-95% del tiempo. De esa manera, lo que hacemos es achicamos esa ventana para que no tenga tantas variaciones, y al día siguiente vuelvo a controlar, y al día siguiente vuelvo a controlar, es decir, que tengo que hacer una lectura diaria. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría colocarle nitroprusiato de sodio o noradrenalina a un paciente y no controlarle la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo mismo. Todo este tratamiento que yo le hago al paciente tiene que estar chequeado, controlado, monitorizado, para estar seguro que siempre estamos en un nivel óptimo. Entonces, el paciente en el crónico puede repetir esta adaptación las veces que sean necesarias, de acuerdo a los controles que vayamos haciendo. En agudo, yo estoy al lado del paciente controlando que no haya fuga y que no se saque y que esté lo más cómodo, confortable posible el paciente. En crónico se vuelve a controlar entre 3 a 7 días cuando estoy haciendo la titulación, y se corrigen los parámetros de acuerdo a lo que el paciente estaba en esta condición. Yo le agrego esto y ahora veo qué es lo que pasa. Por ejemplo, el paciente estaba con hipotensión, le puse noradrenalina, una vez que alcancé la presión ideal, le bajo la noradrenalina. Es lo mismo que si fuera, entre comillas, un fármaco. Esto no es un fármaco, pero tengo que estar controlando en forma continua. Tengo que controlar sobre todo que no hubiera muchas fugas, porque la fuga complica todo el monitoreo. Y nosotros utilizamos en la unidad ya sea telemonitoreo para los pacientes que están fuera del hospital, algunos, no todos, y siempre la lectura diaria de la tarjeta para ver cómo anduvo el paciente día a día, noche a noche. Entonces, una vez que el paciente usa el equipo, concepto de tiempo, lo está usando la cantidad de tiempo necesario para bajar el CO2, para disminuir el esfuerzo. Una vez que el paciente con el equipo controla los eventos respiratorios, concepto de utilidad, no hay lesiones por el uso, no le produje una úlcera por presión, concepto de seguridad, y que el paciente se adaptó, ¿de acuerdo? Esto es una tolerancia adecuada, podemos
indicarle el tratamiento en domicilio y planificar el seguimiento. En caso de que el paciente esté en agudo, muchas veces nos olvidamos de la seguridad y se producen lesiones. Esto mismo se puede, al que veo es que esto mismo se puede adaptar a la situación de agudo, ¿no? Es decir, el paciente tiene que usar el equipo, tiene que ser útil, tiene que ser seguro y tiene que estar lo mejor adaptado posible. Y acá viene bien la pregunta que habían hecho antes, qué es lo que pasa en agudo en un paciente que está muy ansioso y demás. Acá es el uso de las drogas que habíamos hablado anteriormente. Entonces ahora viene el seguimiento y control. ¿Y qué hacemos en el seguimiento y control? Probamos las máscaras, adaptamos las presiones, es decir, volvemos a hacer otra vez lo mismo de siempre. Concepto Toyota. Llega el auto a ver al control de 1000 kilómetros y le tengo que acomodar la bujía, la presión, el filtro de aire, la goma, etcétera, etcétera. Acá hacemos lo mismo, concepto Toyota. Llega el paciente para control y volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho al principio. Controlamos todo, cómo está el centro respiratorio, controlamos cómo está la carga y cómo fue la respuesta al tratamiento. Actualmente tenemos algunos pacientes que están en el interior y lo podemos hacer este mismo seguimiento a través del telemonitoreo. Esto más o menos lo vemos rápido, pero es lo que conocemos como, creo que ya hemos visto la charla esta, pero el concepto es que con la partición yo puedo recordar, es básicamente para recordar que sobre todo en los pacientes agudos, voy a tener carga umbral elástica y es la primera sincronía que estoy teniendo entre el centro respiratorio y el respirador, y entonces es lo primero que tenemos que tratar, y esto lo tratamos ¿con qué? Con CPAP, PIP, PAP. ¿Bien? Fíjense este paciente, es un paciente obeso que ingresó al Cetrángulo creo que era de 2007. Es un paciente hipercápnico con una hipoxemia severa durante el sueño. Acá el paciente está dormido. Esto es, acá estamos viendo el flujo, la presión y la presión esofágica, y vamos viendo cómo en la medida que tiene esta bruta apnea obstructiva, el centro respiratorio va mandando más esfuerzo hasta que se produce el microdespertar, se abre y el paciente vuelve a respirar. Entonces, lo primero que hicimos acá fue colocarle una CPAP de 14 centímetros de agua, porque era lo que más o menos la carga umbral que tenía ese paciente en ese momento, eso sale de estas mediciones, y transformamos una severa apnea obstructiva en una severísima hipopnea. ¿Ven? Acá tengo flujo muy pequeño y esto me generaba una severa desaturación. Entonces, acá la pregunta que hacíamos en los talleres es, ¿esto fue positivo o negativo? No, la respuesta fue positiva. ¿Ayudó a tratar la apnea y la hipopnea? No, obviamente no, pero lo que hizo fue una apertura. Entonces, abrió la vía aérea. Obviamente que por ahí le podríamos haber puesto 22, 25 de PIP acá, pero era por ahí medio complejo, medio complicado, y lo hemos hecho. Pero acá lo que logramos es que el interior se comunique con el exterior. Ya tenemos flujo. Entonces, si tenemos este contacto, tenemos un trigger. Ahora, el respirador, podemos ponerle, manteniendo siempre la presión de apertura, ahora le podemos poner soporte. Y el soporte necesario para lograr un flujo adecuado. Y acá lo que vemos es, como ven, la franca disminución del esfuerzo de este paciente. ¿Ven? De este swing brutal de presión esofágica, lo que vemos es que acá tenemos también un swing, acá cambia la cara, ¿no? Pero ven acá que sigo manteniendo el esfuerzo, se abre la vía aérea con el CPAP, y una vez que logré abrir la vía aérea, lo que ponemos acá es soporte. Y acá mejora la saturación en espejo, mejora la entrada del CO2, y fíjense que prácticamente disminuye muchísimo el esfuerzo en cada respiración. Logramos el objetivo de ventilar adecuadamente al paciente, por eso decimos orasculosilla, tenemos que estar viendo todo esto, logramos ventilar adecuadamente al paciente y disminuir el esfuerzo. Esta es otra paciente que también era una paciente obesa, tenía una alteración del centro respiratorio y como ven,
tenía apneas, hipoventilación, etcétera, de todo un poco. Sabíamos qué presiones teníamos que ponerle, pero teníamos acá, el respirador que teníamos era, esto es hace unos cuantos años, teníamos un B-Level Quantum y una máscara, que no me acuerdo si era una Galimed o una máscara no adecuada, que era lo que teníamos, ¿bien? Y como ven acá, a pesar de ponerle ventilación no invasiva, la paciente sigue haciendo apneas y brutas desaturaciones. Entonces, conseguimos un mejor equipo, un BiPAP Synchrony, ya le digo, esto fue hace unos cuantos años atrás. Y fíjense que acá tengo dos cosas diferentes, ¿ven? Acá tengo la máscara 1, otra máscara de no buena calidad, y que a pesar de tener un equipo que era mejor que el otro, fíjense que sigue teniendo apneas, desaturación, mucha fuga, un horror. Y acá le pusimos una máscara un poquito mejor, mejoran las apneas, mejora el flujo, sigo teniendo esfuerzo, pero sigo teniendo desaturaciones, ¿ven? Acá, tremendo. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho con este paciente? Obviamente la traqueotomía era la solución, pobre señora, pero bueno, lo que hicimos fue esto. Cambiamos el equipo, empezamos a manejarlo con un LiveUp, con AutoEPAP, y le colocamos una máscara bucal. Esta es una máscara Oracle, una paciente hiperobesa. Siempre que ventilamos por boca, tenemos que tener una termohumidificación activa conectada, ¿de acuerdo? ¿Y qué fue lo...? Fíjense, este es un chupetón que tiene, siempre hay que tener una pincita nasal para que no pierda aire. Y ¿qué fue lo que conseguimos con esto? Esto, ¿ven? Saturación estable, sin oxígeno, una frecuencia cardíaca estable, sin esfuerzo, un flujo continuo y, como ven acá, ¿ven? Acá se puede ver bien el AutoEPA, que respondía de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo si se movía, se cambiaba, y lo mismo la variación de la presión de soporte. Entonces, estos modos híbridos, que no son muy queridos por muchos, si uno tiene la posibilidad de estar encima del paciente, controlando la respuesta de lo que va haciendo, creo que son los modos, son modos excelentes para uso. Acá lo que pusimos fue un Stellar 150 con AutoEPAP, modo IVAPS con un termomodificador oficial Parker 850 y la máscara bucal que era una Oracle. ¿Bien? Resumiendo en equipamiento y qué herramientas tengo para solucionarlo, uno no tiene que parar en desarrollar habilidades en el manejo de los distintos equipos de ventilación invasiva, como en tratar de tener el diagnóstico. Siempre lo pongo a Messi como ejemplo, que a pesar de ser Messi sigue pateando tiros libres en los entrenamientos. No hay que parar de desarrollar habilidades. No me puedo conformar y pensar que por más que ya hice 200 ventilaciones invasivas, ahora ya puedo descansar. No, tengo que estar permanentemente pensando en buscar, en no perder el entrenamiento. Recordar que CPAP y PAPOP, que es lo mismo, lo voy a usar para contrabalancear carga umbral elástica, es decir, para abrir, para estabilizar, para contrabalancear traqueomalacia, para parálisis de la vía aérea, para pacientes desinflados, porque va a abrir y va a estabilizar tanto la vía aérea como los alvéolos, y la presión de soporte va a meter el aire adentro, entonces ahí lo voy a estar usando siempre que tenga aumento de la resistencia o que mi centro respiratorio no funcione. Y en ventilación asistida tengo que pensar en que voy a hacer alguna sincronía en algún momento. No todas las asincronías hay que tratarlas, pero no puedo tener al paciente completamente asincrónico. Entonces tengo algunos, si esto fuera el bife de chorizo a punto, acá esto lo que le voy a poner acá es la pimienta, la sal, el chimichurri. Tengo que tener tengo que saber bien el race time TIFR. Significa que para manejar esto tengo que entender bien cómo está el centro respiratorio del paciente, y si voy a usar un modo híbrido tengo que conocerlo muy bien. Nosotros usamos mucho volumen asegurado, pero es como si en vez de decir al respirador
haceme esto, que es lo que le pedimos con el volumen asegurado, es como si estuviéramos al lado del paciente sin dormir toda la noche controlando las perillas que me van asegurando este volumen. ¿De acuerdo? Tenemos que tener protocolos de trabajo. No hay un protocolo, sino el protocolo es el protocolo del lugar donde estoy trabajando. La manera no de no equivocarme, la manera de corregir errores en mi tratamiento es si sigo un protocolo, el protocolo que quieran, pero es un protocolo para seguir y el protocolo tiene que estar adecuado al lugar, a la experiencia y a lo que sea. Hay que anotar, hay que investigar, no hay que quedarse tranquilo y hay que enseñar. Cuando uno cuenta cómo hace el pan, se da cuenta si lo hace bien o mal. Entonces, comunicarse, estar en comunicación con sus compañeros, colegas y demás, es otra de las herramientas que tenemos para mejorar la ventilación. Y recordar, educación continua, protocolización de las tareas y tener el tiempo necesario para registrar y analizar los datos del protocolo para ver si en algún momento hay que hacer cambios. Bueno, y como dijo Norberto Napolitano, no quiero que sigamos con la duda de que así está bien, yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé. Y esto es una cosa de Papo que siempre me gusta ponerla. Y bueno, muchas gracias. Las preguntas salen ahora y el sábado, prepárense, pues se van a cansar un poquito de probar estas cosas. Ahí está, gracias Guillermo. Muy amable, muy generoso, muy claro. ¿Algunas preguntas? Bueno, no, yo simplemente agradecer una vez más de tenerlo siempre y además se me ocurrieron un montón de cosas como que convenza a los directores de todo lo que necesitamos. Yo quiero que lo escuchen, los voy a invitar a todos, a los directores el sábado. A ver. Se hizo, no sé cómo pasan las cosas, pero el que no llora no mama. Sí, ¿no? Bueno, después el otro lo podemos dejar de lado, pero el que no llora no mama. Se hizo ahora en Tucumán los tucumanos y son insistidores como el burro, como dice una amiga. Y lograron que el Ministerio de Salud de Tucumán ponga un programa de ventilación. Y ahora hay un soporte. Nosotros en el Fernández, los pacientes se van con CEPAP, algo impensado. Ya pusimos para una paciente que no tenía cobertura, es la primer paciente con bronquiectasia que se va con un alto flujo. Entonces, ¿se hace de un día para el otro? No. Alguien antes que yo por ahí ya lo había empezado a hacer y espero que cuando yo me vaya lo sigan haciendo. Entonces, ese es el piqui, el taladro. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de los cirujanos porque son muy fuertes siempre y como diciéndole, dale una Gillette para que opere, a ver qué te dice. Pero a nosotros sí tenemos que bancarnos hacer ventilación invasiva con equipos no adecuados y sobre todo con máscaras que no son adecuadas. Y con personal que tiene que tener, como decían ahí, tengo 2 kinesiólogos para 40 camas. Una locura. Una locura. Entonces, la otra cosa que hablaba con la gente de la Saquicar era también ver la cantidad de personal necesario que se tiene. Claro. Porque una cosa es tener para aguantar los trapos y que no se me quemen las papas, y la otra es para lograr tener más servicios de calidad. Lo que, obviamente mi agrado y mi honor y mi orgullo de poder colaborar acá con ustedes es porque, como ya te lo dije personalmente, el trabajo que hacen acá es fundamental para lograr que haya más gente dentro de más tiempo que siga insistiendo para que alguna vez, cuando alguno de ustedes sea director del hospital, se acuerde de esto. Perfecto. Bueno.
Bueno, no sé, esperemos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, Guillermo, bueno, agradecerle, ya te agradeció, Bueno. Cristian, obviamente. Y aplausos han llegado con los dibujos, Sí. aunque no se animen a preguntar. Lo demás será para el sábado. Bueno, el sábado van a trabajar ustedes, vamos a hacer algunas pruebitas, vamos a hacer algunas cómo se siente respirar contra resistencia, cargas elásticas y todo eso. Así que van a trabajar y van a sentir lo que se siente. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a vos Guillermo. por la jornada.